Bueno, en una nueva presentación de Pensándonos a nosotros mismos, hoy tenemos nuevamente la visita de Walter Formento. Como ustedes han tenido la oportunidad anteriormente de presenciar nuestros diálogos con Walter, diálogos que van a ser continuados. Vamos a seguir dialogando con Walter Formento. Y usamos como coartada para dialogar con Walter este libro que ya hemos dado cuenta de su aparición pública el año pasado, en el año 2011, cuyo título es Crisis Financiera Global. Este libro, Crisis Financiera Global, cuyos autores son Walter Formento y Gabriel Merino, es un libro que su título nos remite a entender que vamos a comenzar a leer un libro de economía, pero con la particularidad que es un libro que remite a la economía, que es un libro escrito por sociólogos. Con lo cual deberíamos reflexionar qué implica la sociología, digamos, una ciencia que tiene quizás no más de un siglo, pero que trata específicamente, como punto de observación, tiene a los grupos, a las poblaciones, a los colectivos, tratar de interpretar, digamos, el devenir de los colectivos humanos, tanto en sus formas de agrupamiento, sus relaciones, sus formas de institucionalización. Es decir, la sociología no pide permiso y se mete en muchas cosas. Y cuando la sociología está en acto, es decir, cuando los sociólogos entran en juego, tampoco piden permiso, y por ende tenemos acá a Walter Formento y Gabriel Merino, dos sociólogos que nos proponen una lectura de la crisis financiera global y nos hace parecer que vamos a leer algo de economía. Hola Walter, nuevamente dialogando contigo. Crisis financiera global, el título completo es La lucha por la configuración del orden mundial. ¿Qué tal? Volvemos a la fuente. ¿Cuál fue el origen, la intencionalidad de los autores en la elaboración de esta obra? Bueno, cuando nosotros empezamos a investigar este tema, allá por 1994-95, había grandes trabajos, por ejemplo, de los principales ministros de los gobiernos de Estados Unidos y de Inglaterra, que empezaban a dar cuenta de profundos cambios en la economía, la política y la cultura del mundo anglosajón, que es o era el centro del mundo. Porque hasta el 2006-2008, donde estalla la crisis global, el mundo anglosajón era el centro del mundo, ya no más. Pero, claro, cuando en el 2006 esto toma forma definida de crisis, es decir, de confrontación entre jugadores de gran peso, jugadores que definen la vida de la humanidad, es decir, no solamente de los grandes financistas que cobran más de 500 millones de dólares anuales, sino también del conjunto de los seres humanos, es decir, de los 7.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Bueno, lo que veníamos trayendo lo pusimos directamente a estudiar de qué trataba esa crisis financiera global. Eso que de alguna manera en la caída de las Torres Gemelas o en la crisis de las .com, de las empresas electrónicas y de la Internet, ya se preavisaba. Pero acá estaba en acto, todos los jugadores en la cancha, peleándose entre ellos en profundidad y luchando por cambiar el mundo, por revolucionar el mundo. Surge una primera pregunta. Siempre tradicionalmente hemos leído y analizado la confrontación norte-sur. Exacto. Ha sido como una confrontación que históricamente ha dominado nuestras visiones de las confrontaciones globales. Ustedes plantean y analizan o hacen en foco a una confrontación al interior del norte, digamos, como madre o génesis de la crisis. Es una confrontación al interior propio del capitalismo, del viejo capitalismo. Exactamente. Bueno,
observar la contradicción norte-sur es un segundo momento del análisis de las contradicciones. Lo primero que hay que observar siempre es la contradicción principal que ordena el mundo de los conflictos y por lo tanto el sistema de las contradicciones. Si yo no observo primero la contradicción en el núcleo del poder financiero mundial, luego no podré saber cuál es el momento del sur, es decir, de lo que se llaman el tercer mundo, hoy llamado los países emergentes. Digamos, porque en la medida en que se abre una situación de conflicto profundo, y ya no solamente conflicto, de enfrentamiento concreto, profundo, en el norte, es decir, en el centro del poder mundial, es que todos los actores del tercer mundo, todos los jugadores del tercer mundo, pueden poner en situación y en acto su estrategia en términos de liberación nacional o de bloques de poder de liberación nacional, ahora hablando en términos de patrias grandes. Entonces, ¿qué es lo que venimos a observar? Que en Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, hay dos líneas de capitales financieros. Uno, la línea multinacional de las corporaciones multinacionales financieras que se retrasa, que va perdiendo la batalla tecnológico-capitalista, y la línea financiera de las redes globales o transnacionales que va avanzando, apropiándose y conduciendo el proceso de la revolución tecnológica, es decir, de la revolución capitalista. Se le llama, digamos, para hacer un reduccionismo, de revolución tecnológica, pero es mucho más que una revolución tecnológica, esta revolución capitalista que conduce esa fracción anglosajona que tiene centro de gravedad en New York y en Londres, no en Estados Unidos y en Inglaterra, en New York y en Londres. Esto nos lleva quizá a poner a consideración de los que nos miran, es que también lo tradicional era entender confrontaciones entre países, pero en el proceso de la financiarización del capital, por llamarlo de alguna manera, ya las confrontaciones no son entre países, son al interior de los propios países hay tensiones y hay intereses que representan diversidades y que suelen asociarse o ser sinérgicos con idénticos intereses en otros países. Así, cuando hablamos de lo anglosajón, ya disuelve confrontaciones entre países cuando vemos líneas que tengan que ver con cuestiones que van más allá del propio país. ¿Es así esto? ¿Cómo lo podemos explicar? Esto es así, esto es así. Uno podría remitirse a la Segunda Guerra Mundial, donde el complejo financiero Ford, financiero industrial Ford, estaba más cerca de los alemanes y japoneses que bombardean Pearl Harbor que la otra línea norteamericana, que era la línea más financiera, avanzada, llamado la que proponía un eje de aglutinación a partir de los aliados. Bueno, Ford siempre estuvo más cerca del eje que de los aliados. Su política era mucho más cercana al proyecto financiero industrial de los alemanes, de los japoneses, de los rusos inclusive, que a la línea más financiera que se empezaba a retrasar, digamos que empezaba de alguna manera a plantear nuevos desafíos que armaron lo que se llamaba el complejo de los aliados. Esto era perfectamente entendido, por ejemplo, por Perón. Es decir, cuando él se enfrentaba luego del 45, particularmente al capital financiero norteamericano, en su famoso Combatiendo el Capital, él tenía perfecto diálogo con las líneas británicas que también combatían al capital financiero norteamericano vencedor de la Segunda Guerra Mundial y que invadía Europa y particularmente Inglaterra a partir del Plan Marshall.
En este escenario, que como lo cataloga Bauman, ¿no? Que habla de la modernidad líquida, ¿no? Donde la modernidad estructurada, tradicional que vimos en mediados del siglo XX se transforma y se va difuminando, todo pierde límites y hay otro marco de relaciones y de flujos. ¿Cuáles son los actores en pugna en esta cuestión que ustedes plantean como crisis financiera global? ¿Cuáles son los reales actores en pugna? Bueno, esta cuestión de realidad líquida tiene que ver con una nueva forma de territorialidad que va a ir, en la cual asienta la construcción de poder de esta nueva forma de capital financiero global transnacional que se desarrolla, que es una territorialidad más social que geográfica. Digo, y esto vamos a tener que de alguna manera trabajarlo a fondo en algún momento. Esta forma de construcción de poder se basa específicamente a partir del núcleo de poder financiero en su control de los procesos comerciales, políticos, culturales y estratégicos que tienen más presencia en los espacios audiovisuales, en la Internet, llamado el sexto gran continente que contiene a los 5 grandes continentes y los supera, que en la vieja noción de territorialidad y de continentes geográficos. Eso es para trabajar en profundidad. En términos, esta nueva línea financiera de capitales, es decir, de redes globales transnacionales, que es la nueva forma avanzada que necesita subordinar e incluso desarticular y absorber a las viejas líneas multinacionales, corporaciones multinacionales. Esto es, de alguna manera, el enfrentamiento principal entre esto que expresa lo nuevo, que para avanzar necesita no solamente desarticular las formas económicas del poder multinacional financiero, sino que necesita desarticular sus formas políticas, institucionales, culturales y territoriales. Por eso ustedes casi desafiantemente hablan de un capital financiero revolucionario. Es que, en términos teóricos, siempre en el momento donde hay una crisis al interior del capital financiero, o del capital en general, pero en este caso del capital financiero, esta se da porque hay una fracción que necesita revolucionar el mundo, ir más allá en términos capitalistas. Luego, esta necesidad de revolucionar el mundo de una fracción del capital que lo lleva a enfrentarse de manera profunda, con carácter de ruptura histórica, procesos que se dan cada 50 años, cuando uno sabe que estas rupturas son profundas, uno empieza a ver que también empiezan a entrar otros actores al proceso revolucionario. Por ejemplo, el mundo del trabajo, es decir, los trabajadores, los movimientos de trabajadores, y también el mundo de los movimientos de empresarios, productores nacionales, particularmente los que se corresponden con el mundo de los países del tercer mundo, es decir, los llamados países dependientes o emergentes, como le llaman hoy. Ahora, una cosa es lo que sucede en los ex países centrales, en transición, de ser países centrales a dejar de ser países centrales, por cómo empieza a configurarse el mundo ahora, bajo la conducción de las redes financieras globales. Y otra cosa es el comportamiento de los actores observado de los países dependientes, desde las semicolonias, desde los países emergentes o subdesarrollados, que son aparentemente todos sinónimos, pero no lo son. Vamos a ir a una pausa, una necesaria pausa para pensar todo esto, ¿no? Por supuesto. La siguiente pregunta es hacer hincapié, que quede claro, ¿cuáles son las líneas al interior del capitalismo del norte que representan ese viejo orden, de alguna manera, que está en pugna o en situación de confrontación con este nuevo orden, ese capitalismo financiero revolucionario? Perfecto. En la próxima seguimos avanzando en esto. Perfecto.
Bueno, seguimos con Walter Formento y habíamos esbozado primariamente una nueva pregunta, es decir, cómo se corporizan al interior del capitalismo del norte, digamos, estas dos tendencias, las tendencias conservadoras del viejo capitalismo y las nuevas, esas que ustedes catalogan como el capitalismo financiero con contenidos revolucionarios. ¿Cómo puede los que nos ven entender dónde están representados? Bien, por ejemplo, la línea avanzada, la fracción avanzada, está expresada particularmente en la banca Rothschild, es decir, el HSBC. Como Los viejos Rothschild. Los viejos Rothschild, los eternos, ¿cierto? Que está personificado en esa banca que es el HSBC, el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, que tiene un nombre interesante. O el Berkeley. ¿El Citi? El Citi, que ha quedado maltrecho en la crisis del 2008 porque fue el centro sobre el cual se depositó los golpes en esa crisis financiera, que fue un ataque financiero de la línea retrasada. El Citibank, que era la nave insignia, es decir, el Citigroup, el Citi más Traveler Group, pero hoy uno podría decir que en la primera línea está el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, el Berkeley, que se está quedando y se está comiendo al Citibank, el Lloyd ¿Qué Bank. origen tiene el Berkeley? El Berkeley son todos de origen, digamos, británicos, son ingleses. En realidad uno tendría que decir que son londinenses. Es decir, son propios, es decir, son los que coordinan y conducen la Bolsa de Londres y la Bolsa de New York, sabiendo que en realidad la Bolsa de Londres es la gran bolsa global. Ahora acompañada por la de Hong Kong, que empiezan de alguna manera a diversificarse y en una estructura dispersa, que es la forma de las redes. En una conversación anterior, creo recordar una afirmación tuya, que la Bolsa de Londres no es lo mismo que la corona británica. Es exactamente así. Sigamos en eso. Porque la Bolsa de Londres expresa las redes financieras globales. La corona británica expresa las líneas retrasadas de capital. Es una forma de organizar el poder que atrasa. Tal es así que el 9 de diciembre del 2011, Cameron, el actual primer ministro, un hombre de las líneas más cercanas a la corona británica, llevó adelante una política al interior de la Unión Europea donde lleva a que Alemania y Francia dejen afuera a Gran Bretaña de la Unión Europea. Pero particularmente lo que logran dejar afuera es a la Bolsa de Londres, de la posibilidad de actuar sobre el territorio europeo. Con lo cual libera las manos de los grandes grupos financieros alemanes y franceses, el Deutsche, el Dresdner, el Société Générale, el Crédit Agricole, para que conjuntamente con lo que se llaman las coronas financieras, es decir, el Vaticano, la corona británica, la corona española, en tándem se posicionen. Si bien son formas financieras retrasadas, en la confrontación con Londres, que expresa la línea avanzada, la correlación de fuerzas hoy al interior de Europa da a favor a las líneas retrasadas, a Alemania y Francia versus Londres. Y empieza de alguna manera al interior de Gran Bretaña a notarse que la corona británica está tratando también de construir una correlación de fuerzas a favor de la corona británica y en desmedro de Londres. En ese marco, nosotros podríamos situar lo que está sucediendo en Malvinas. Bien. O en YPF, que es, de alguna manera, una empresa controlada por la British Petroleum, que es la corona española, la corona británica y el Vaticano a partir del Banco Bilbao Vizcaya. ¿Dónde está ubicado el complejo industrial militar estadounidense? Bueno, eso es el corazón, digamos, de donde parte el crimen. Ese es el centro de gravedad que siempre hay que estudiar primero y ver primero.
La situación en Estados Unidos es una situación empatada entre la línea retrasada, que es los Rockefeller, ¿Y el complejo industrial militar? que la mayoría del complejo industrial militar está detrás, digamos, se encuentra de alguna manera alineado con los Rockefeller, con los Warren Buffett del Goldman Sachs, que es el grupo controlante de Clarín, TN, el JP Morgan, el Bank of America, la Wells Fargo, es decir, la gran banca norteamericana o americana yankee retrasada. Y más tradicional. Y la más tradicional. La que estaba en los cuentos que leíamos. Exactamente. Esa fue dominante. De hecho, ellos son los que patean el tablero en el 2008. En realidad lo empiezan a patear con la caída de las Torres Gemelas, que todos sabemos que hay una situación al interior graficada. Pero digo, entonces el complejo industrial militar norteamericano y farmacéutico, en su mayoría está controlado por la línea retrasada, la banca Rockefeller. Y una fracción, incluso la fracción de alta tecnología, que plantea las nuevas formas de la guerra en términos de modos tecnológicos no tripulados, donde no habría fuerzas armadas, sino solamente una guerra electrónica de aviones no tripulados. Esa parte está controlada por lo que se llama la línea globalista avanzada, que es la que se expresa en los Clinton. No tiene que ver con los Kennedy. La línea avanzada tiene un pie muy fuerte en los demócratas y un pie muy fuerte en los republicanos, particularmente en las cúspides financieras. Por ejemplo, ¿qué queda subordinado en Estados Unidos? No solamente las líneas retrasadas financieras, sino que también queda retrasado todo el poder que tiene la Iglesia Católica y también el movimiento obrero organizado en Estados Unidos. O sea que ahora tenemos, digamos, como esquemáticamente una pugna, una confrontación entre los tradicionales nombres, Rockefeller Rothschild, por ejemplo, la banca del Citi, la HSBC, versus, digamos, las tradicionales firmas, la JP Morgan, el complejo industrial militar, la industria farmacéutica estadounidense. Uno de los más retrasados, quizá las líneas más conservadoras, es la restauración o la conservación del orden monolítico de Estados Unidos como líder global, ¿no es cierto? Y por el otro lado, esta línea que el capitalismo que pretende revolucionar en las líneas más avanzadas, una red financiera global que ya transnacionaliza y ya no tiene fronteras, y estamos hablando de localizaciones que tienen que ver más con ciudades ni con países, sino con países. Y esto es lo que podemos ver en el plano hoy en día como una lucha que se da al interior del mercado común europeo, de la zona euro y las avatares que están pasando países como España, Portugal, etc. Bien, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo esto se traduce en las políticas de los bloques regionales sudamericanos, en las políticas públicas de nuestros países? Bueno, esto tiene mucho que ver porque, como habíamos empezado al principio, ¿no es cierto? Cuando vos preguntabas, hacía esa pregunta que organizaba y ordenaba todo. Al producirse esta crisis tan profunda y de carácter épico, digamos, por eso se habla de etapa y de época, por la profundidad de la crisis, por el carácter estructural de la crisis, porque hay un proceso revolucionario que lo fundamenta. Es decir, no hay posibilidad de negociación entre la línea avanzada y la retrasada, porque una necesita avanzar y comerse a los retrasados. Por lo tanto, la confrontación es necesaria desde el punto de vista de la naturaleza de las formas de capital. Por lo tanto, esto no tiene solución en el corto plazo. Ahora, cuando se abre una situación de esta, que suceden cada 40, 50 años, generalmente todos los proyectos de los países dependientes, semicoloniales, emergentes, subdesarrollados, periféricos, se ponen al día. Es decir, todos los proyectos nacionales y populares o de bloques regionales emergentes y dependientes encuentran su hora histórica, su oportunidad histórica, su ventana de tiempo para emerger. Esto le sucedió a San Martín, esto le sucedió también a Rosas en su momento, a Irigoyen, a Perón,
y también ahora nosotros, es decir, a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, digamos, coincide este momento con su situación de presidente en función de gobierno. Entonces, ¿cómo se lee esto? Porque entonces cuando uno viene al interior del UNASUR y observa el UNASUR y la Argentina dentro del UNASUR, uno ve que están presentes las líneas retrasadas financieras y las líneas avanzadas. Queda muy claro que al interior, digamos, en el polo de los retrasados, los que quieren retrotraer todo al ALCA, está el JP Morgan, los Rockefeller, el Goldman Sachs, con su presencia en Clarín y su presencia en el complejo agroalimentario exportador de baja agregado de valor, exportando bajo agregado de valor a partir de sus 4 grandes exportadoras y no desarrollar este mercado interno, porque este es un mercado interno, el patio trasero de los Estados Unidos imperial. ¿Y quién está más ahí? Incluso ahí están los capitales alemanes y franceses, incluso las líneas más retrasadas financieras de las coronas británicas y europeas. Incluso ahí hay un conjunto de grupos económicos de origen local que tienen especialización en la producción de materias primas. Eso es lo que compone, uno diría, el gran campo del antikirchnerismo. Para decirlo ahora con palabras. ¿Y cuál es la oportunidad que ofrece la fracción más adelantada del capitalismo financiero? Es que la fracción más adelantada, como necesita revolucionar el mundo, abre el proceso revolucionario para todos, no solamente para sí, sino para todos los actores. Y es ahí donde los pueblos, expresados por sus componentes de productores nacionales o de los trabajadores nacionales, también encuentran su oportunidad histórica y su proyecto histórico, que en la mayoría de los países suramericanos ya llevamos entrenando en esto desde 1770 para acá, es decir, tomando desde Tupac Amaru y Tupac Katari para acá. Es decir, y con lo que se llaman las revoluciones libertadoras, digamos, de 1810, no de la del 55, es decir, las revoluciones liberadoras, diríamos, ¿cierto? De los libertadores, decía, en el sentido de San Martín, Belgrano, Moreno, ¿cierto? Entonces, digo, ahí también encuentran su hora. Entonces, fíjense, esto parece una situación que confunde. Y en realidad cuando uno no la entiende y no la despeja, confunde. Porque nosotros, en el gran campo de los actores que necesitan revolucionar la situación, se encuentran las redes financieras globales. Las de la Shell, la de la Royal, la del Lloyd Bank, las de Unilever, es decir, las de las grandes compañías norteamericanas e inglesas que forman parte de la red financiera global. Pero también en ese mismo campo se encuentra todo el movimiento de empresarios y productores nacionales que necesitan armar el llamado bloque suramericano de poder o la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Ahora, ¿qué indicador? Imagínense que la CELAC implica que México debería romper sus lazos de subordinación con Estados Unidos, es decir, con la línea retrasada yanqui. Romper el ALCA. Romper el NAFTA, claro, el NAFTA, que es el núcleo fundamental para volver de nuevo sobre el ALCA, y formar parte del UNASUR ampliado, con Argentina y Brasil, con Venezuela y Ecuador, con Perú y Chile, con Colombia. ¿Quién tiene el poder suficiente de iniciar una ofensiva que secesione a México de formar parte del esquema de poder del Pentágono y de las fracciones retrasadas norteamericanas y entrar en un esquema de poder, en una ecuación de poder que es el UNASUR ampliado, donde conviven tanto el proyecto de las redes financieras globales con el proyecto, por ejemplo, del UNASUR y del ALBA? ¿Quién tiene el poder? El movimiento de los trabajadores argentinos y latinoamericanos y los pequeños y medianos productores, no aún. ¿Quién lo tiene?
las redes financieras globales? Sí, sí lo tienen. Incluso en comunidad, por ejemplo, en este caso de México, con los intereses financieros de las coronas, que en ese sentido necesitan recuperar el control de México. ¿No es cierto? Entonces, fíjate, entonces uno puede observar. Entonces, ahora, que uno diría, en Argentina, este es el gran campo del kirchnerismo. Todos estos nos llamamos kirchneristas. Ahora, no es lo mismo el kirchnerismo que tiene por actores, componentes, al movimiento de empresarios y productores nacionales que necesitan en el Estado la conducción estratégico-política y la posibilidad del desarrollo científico y técnico de sustitución de importaciones, pero no las de bajo valor agregado, sino la de máquinas y herramientas, esa que tiene de alguna manera su elemento central en ADIMRA, con las Currain, y en una parte, de alguna manera, de la huida de Mendiguren, que solo con el Estado como Estado emprendedor argentino y suramericano puede de nuevo reiniciar el camino que ya había iniciado una vez con Irigoyen y la nacionalización de YPF y Mosconi, o con Perón, es decir, y Sabio y Pujato, y ese complejo que fue mucho más allá por industrias livianas, básicas y pesadas, teniendo como elemento bandera insignia al pulqui. Es decir, entonces, digo, ahora, otra cosa es, dentro del esquema general, es el lugar que ocupan las líneas financieras globales transnacionales con sus discursos financieros oligárquicos o aristocráticos financieros, o incluso de un progresismo financiero que tiene de alguna manera sus fundamentos teóricos en los teóricos de la tercera vía, como Anthony Giddens. Vamos a terminar el programa, pero esto va a ser como una pausa más larga. Es decir, proponemos seguir conversando con esto para entrar más en detalle en todas las derivaciones que tiene este contexto de confrontación global al plano local, al plano regional, y la explicación de los diversos actores que representan estas diversas tendencias y sus contradicciones profundas también, ¿no? Para lo que nos escuchan, esto estamos diciendo claramente que vamos a seguir conversando con Walter Formento. Espero que sigas acompañándonos. Por supuesto. En una nueva presentación seguiremos con Crisis Financiera Global. Gracias, Walter. No, gracias a vos, Ricardo, y pensándonos a nosotros mismos.